diciéndolo ahora mismo. Bueno, pues María José, cuando quieras. Sí, bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Dar las gracias a Ramón y al despacho por contar conmigo para participar con vosotros en este pequeño coloquio, charla de la nueva ley de violencia de género. Y bueno, poco más voy a tener que decir yo, porque sé que el viernes pasado, pues bueno, ya iniciasteis con ello y prácticamente lo más importante y relevante de la ley, bueno, desde mi punto de vista, creo que ya lo habéis comentado. Sí, la cuestión penal principalmente. Sí. La cuestión... Entonces, bueno, penal y más o menos también en cuanto al procedimiento, ¿no? Sí, llegamos a la conclusión de que el marido lo tenía jodido. O sea, Bastante. que vamos, que en fin, que mejor que se rindiera de mano que no, Sí. Que no luchar por nada, porque total. Entonces, bueno, voy a centrarme un poco en lo que es en el título segundo, que es el relativo a los derechos que establece a favor de la mujer que sea víctima de violencia de género. Por cuanto que se establecen unos derechos que, bueno, que me parecen bastante importantes a efectos de reconocimiento de algunas de sus situaciones, tanto a nivel personal, familiar o económico. Si bien el título segundo en sus distintos capítulos lo que establece o recoge son derechos relativos a la asistencia social y a la formación, información y asistencia jurídica, desde luego yo creo que los más importantes de estos derechos son los relativos a los que son los derechos laborales, de la seguridad social y los derechos económicos. En cuanto al derecho de información, pues bueno, hoy en día más o menos, y ya desde tiempo, antes de la reforma de lo que era antes pues la ley contra las víctimas de maltrato o lo que sea, pues ya se venían cubriendo a través de los servicios sociales de Oviedo, lo que sea en el Principado de Asturias. Y eso es lo que se sigue continuando haciendo, es decir, a nivel informativo y a nivel asistencial, pues las mujeres que sean víctimas de violencia de género, desde luego, se vienen cubriendo sus necesidades a través de estos servicios. Y yo, bueno, lo comento un poco desde el punto de vista profesional de algunos casos que yo he llevado y creo que han actuado bastante correctamente. Se llaman las casas de acogida, estos servicios sociales que pertenecen al Principado de Asturias. Sí, desde luego, tienen personal especializado, por lo que yo he podido comprobar, tienen a nivel psicológico, a nivel sanitario, se les da ayuda también desde el punto de vista económico, ayudas económicas, incluso a buscar algún tipo de vivienda social o algún tipo de empleo. Entonces, son en estas casas de acogida y concretamente en los servicios sociales donde se les remite y desde luego sí les dan puntual información de los derechos que ellas tienen. ¿Vas a dar un sueldo o eso? Sí, sí, incluso eso, prestaciones económicas, sin trabajar, les dan una ayuda, unos 600, dependiendo un poco, si tienen hijos o no tienen, pues les dan ayudas económicas, les cubren la vivienda, si tampoco la tienen, les buscan viviendas. La verdad es que, bueno, yo el más... ¿Es con cargo al Principado todo? Sí, el más conocido... La Consejería de Asuntos Sociales. Exacto, yo el que más conozco, bueno, y con el que más he tratado es con la Cruz Roja, tanto a nivel de Oviedo como a nivel de Gijón. Y desde luego sí está funcionando bien, por lo menos lo que yo he visto. No sé si en algún caso concreto, pues bueno, las circunstancias fueron distintas. ¿Del Principado? Del Principado, sí. Y a partir de ahora... Sí, hay casas de acogida también, dependen las zonas y bueno, pero bueno, normalmente donde más se remiten es Cruz Roja. Y bueno, pues ahí bueno, lo que se recoge como derecho de información y asistencia social, desde luego lo tienen prácticamente cubierto todo. En cuanto al otro de los derechos que viene reconocido en esta ley, que es el derecho a la asistencia jurídica, pues bueno, actualmente, y ya también desde hace tiempo, más de un año, se viene cubriendo a través del turno especial del Colegio de Abogados. Hay un turno especial que es diario, es de todos los días, se cubre por 2 abogados, me imagino que lo sabéis todos, al día, y cubren desde luego todos estos hechos de violencia de género. Lo que sí recoge claramente la ley es que ahora mismo la designación de esta asistencia es inmediata, que no se necesita acreditar previamente la carencia de ingresos, aunque sí, posteriormente, si después, que realmente no se está haciendo, porque bueno, se asiste al turno, se asiste a la víctima, se va a comisaría, se asiste en el juicio rápido del juzgado, pero después, quién se para o quién presenta la documentación o cómo después a lo mejor acreditas que realmente no tenía el derecho al beneficio. ¿No se lo exigen? Hombre, normalmente se viene exigiendo... Sí, o sea, exacto. Hay lo que se llama un formulario que hay que rellenar y donde te ponen los datos y todo lo demás, pero bueno, yo no he visto todavía al día de hoy, y sí pertenezco a ese turno de asistencia a violencia de género, no he visto al día de hoy que después pues no se le haya reconocido el beneficio, por lo cual lo de que después si a lo mejor se ve que no tienen derecho y hay que pagar los honorarios de letrado, yo no conozco ningún
caso, no lo ha habido. No conozco ningún caso. O sea que el turno es de violencia doméstica. No, ahora mismo está, sí, lo único está... ¿Son dos turnos distintos? Hay lo que se llama el turno normal y el turno específico, que antes era de violencia doméstica, porque lógicamente cuando se creó con anterioridad a la modificación de esta ley, era lo que se estaba en ese momento, la ley que se aplicaba, la de violencia doméstica. Pero ahora se está cubriendo el tema de violencia de género. O sea que una víctima de violencia doméstica no iría por el turno de violencia de género, por ejemplo. Sí, en este caso sí, ese es el único turno que hay para estos casos. Para violencia de género y doméstica. Eso es. Eso es lo que me refiero. También sería exclusivamente. para asistir a un hombre en un momento determinado. Hasta hace poco, hasta hace unos meses aproximadamente, 5 o 6 meses, que estuve yo en policía, se creaba un problema. No sé si es el de que sí se puede asistir a un hombre. Sí se puede asistir a un hombre, sí es el que pone la denuncia y desde luego es el que él alega los hechos, que es la víctima de violencia de género. Eso sí. Claro, de género no sería nunca. Nunca, sería doméstica, efectivamente. 176. Exactamente, sí. Es que lo hablamos el otro día aquí y distinguimos entre violencia de género y violencia doméstica. Sí. Está cubriendo las dos cosas. Todo, ¿no? Entonces ahora, pues digo que el turno, como se venía llamando, por los hijos se llama de violencia doméstica, habría que hubiera una víctima, hombre, a la que tuviéramos que asistir cuando estamos en guardia en violencia doméstica, que no es de género, sigue siendo de doméstica, ¿no? De hecho lo hay, se cubren estas dos cosas ahora mismo. Violencia doméstica y ahora, con la nueva regulación, violencia de género. Claro, es que como que el concepto de violencia doméstica es más amplio, porque la de género estaría dentro, sin embargo, la de género es más concreto, ¿no? Y ahí ya se excluiría solamente de hombre sobre mujer. Y en la otra entran los homosexuales y todo. Bueno, pues yo creo que la actuación hubo hasta hace 5 o 6 meses algunos problemas porque lógicamente el turno llamaban indistintamente, hay 2 abogados de turno, entonces ¿qué pasaba? Que no llamaban solamente a la persona denunciante, bueno, a la víctima en este caso, ¿no? Sino que a lo mejor te llamaban a la persona que era denunciada, con lo cual, bueno, pues se planteaba ese doble problema, fue cuando se solucionó y ahora ya no, lo llevan en orden. Era el día 1, había entrado el día anterior acababa de entrar la ley. Y en Gijón es instrucción 4, el que lleva esta allí en la casetina, le dieron la sala 2 para ellos, para siempre, para hacer la guardia de lunes a viernes. Y entonces cuando llegué yo y tal, yo estaba de juzgado de guardia. Normal. Y entonces yo a que asistí fue al detenido, supuesto hecho, de una violencia de género. Dicen ellos, solamente para decidir a qué abogado tenemos que llamar y centrarnos todo, llevamos la mañana entera. Porque claro, entre juicios rápidos, luego no entendía que el juicio venía por diligencias previas, no era rápido, era violencia doméstica y fueron unas previas y no fue juicio rápido. Hicieron un cacao que digo, y esto que no es fácil, es que no es fácil. ¿Y eso por qué no es juicio rápido? Porque la policía nos lo... Es la policía la que decide, tiene narices. Efectivamente. Y nos dijo la policía que decide. Porque la policía dijo previas tal, y nos da igual. Y el juzgado lo que diga la policía. Claro, es lo que le llega. Es que además es lo que le llega al juzgado, lo que le remite la policía. Bastante tenemos con saber el abogado que se refiere a la víctima, al otro, es verdad. Que si es rápido, que si no, que si es de guardia, que si es los que estamos en comisaría. Los que el turno normal. Juicios rápidos, asistes al día siguiente al detenido en el juzgado. Entonces el que está en juicios rápidos del juzgado, a ese no lo asiste porque viene de comisaría, a pesar de ser un juicio rápido. Entonces sale como 5 o 6, según venga de comisaría, ser rápido, violencia doméstica de la víctima. Claro, la gente se mueve un tocado, y decían ellos, bastante tenemos con averiguar y reunir aquí a los abogados que tienen que ser, a los testigos y tal, como para, si nos dicen previas, estoy con la policía previa, no hay nada. Aquí hicieron un método ahora bastante bueno, ahora unos meses. Yo tuve una charla en policía y entonces, pues bueno, especificamos un poquito para que quedara claro el tema de los turnos y todo. Entonces ellos tienen el listado de los que están en violencia doméstica y violencia de género. Aparte, vamos a suponer que hoy tengan una declaración de una víctima y que vayan a señalar juicio rápido al día siguiente. Entonces cogen el listado y ven quién entra al día siguiente, por la mañana, de turno en violencia de género. Automáticamente te llaman esa misma tarde por teléfono al despacho, te dicen, ¿usted está de guardia? Sí, entra a tal hora, sí. Pues mire, mañana se señala juicio rápido, tenemos aquí tal, le voy a remitir a la señora y le mando todo el atestado.
Con lo cual, bueno, eso es más viable porque tú tienes al cliente en el despacho un día antes, lo ves, sabes de qué va y ya sabes que a tal hora en el juzgado tienes el juicio. Claro, nosotros tuvimos un año Entonces, que las víctimas ya organizado de no distinta tenían manera. abogado, porque aunque había un turno y aunque se les daba la información, porque cuando los asistían en el Servicio de Atención a la Familia, en el SAP de Gijón, el departamento policial que lo lleva, cuando llegaba la víctima se le daban todos los papeles de información, ¿no? Donde decía que tenía derecho a un abogado, tal o cual. La mayoría no se enteraba de nada normalmente. Y cuando llegaban al juicio, a lo que fuera, y no sabían ni que tenían derecho a un abogado, como tampoco hace falta, pues nadie lo echaba de menos, tal. Y normalmente, bueno, en los turnos los pasábamos en blanco, no nos llamaba nadie nunca, ni nada. Ahora se creó una especie de organismo allí, de casetuca atendida por una persona allí en el mismo juzgado, donde se atiende a las víctimas de violencia doméstica. Pero cuando se lo decían allí todo seguido, que estaba la pobre señora hecha pureles en medio de todo aquello, lo único que entendía era que mañana las dice allí y luego decían, pero si tiene hecho un abogado. Y no, si se lo dijeron en la comisaría, decían al juzgado, claro, le dieron, ¿no le dieron usted papeles? Sí, pues yo se lo dijeron. Yo, claro. Ni veía los papeles ni sabía nada. Y entonces, últimamente ya está empezando porque ya la gente está más concienciada para que la señora efectivamente tenga un abogado. Pero al principio era el trámite de que firmara todo aquello, ya se le decía y nunca tenía un abogado. O sea que ahora, bueno, sí, también iba bastante bien porque lo hacen así. Yo donde encuentro más problema es, que ahora lo iba a comentar, en el tema de la designación del procurador. Por lo menos aquí en Oviedo se plantean problemas importantes, porque esa designación no es inmediata. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegamos, tiene señalado el juicio tal, no hay procurador. Vamos a suponer, bueno, al momento de personarnos como defensa, no tenemos procurador, con lo cual no nos podemos personar. Entonces, o bien hay que pedir la suspensión, hay que paralizar todo aquello y la designación del procurador a lo mejor sí te la hacen para el día siguiente, que es bastante rápido, pero no la tienes en ese momento, la designación del procurador. Y si te hay algún problema, yo ya los tuve. Eso sí. Claro, no tienes just postulante, ¿qué te dice? Y yo no sé cómo harán el colegio de procuradores, las designaciones, desde luego no es así, no es de forma inmediata, que tienen un turno especial, no lo hay. Con lo cual sí hay a veces que no contamos con él y sí nos plantea problemas, en ese sentido. Bueno, pues yo pienso que en cuanto a lo que es el tema de eso, de asistencia social y asistencia jurídica, poco más podemos decir. Yo creo que eso, lo que más importante será en el tema de los derechos pues, laborales y derechos de seguridad social y derechos económicos. Conforme se establece en el título segundo, bueno, podemos sintetizarlos como más importantes, yo pienso que los siguientes. Vamos a ver, las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho, por un lado, a la reordenación de la jornada laboral y también a solicitar la reducción de la misma. Pero sobre todo, y como más importante, tienen derecho a solicitar la movilidad geográfica y el cambio de puesto de trabajo, así también como la extensión del contrato de trabajo. Bueno, pues esas situaciones por las que puede optar, tanto por suspensión, extinción o cambios, les suponen también unos derechos. Si se trata de extinción, desde luego me parece muy favorable el tema de que si la extinción del contrato la solicita la propia víctima por una circunstancia de estas, pues desde luego tenga lugar a percibir la prestación por desempleo, que es desde luego en el periodo de tiempo que le corresponda según los años cotizados. Si es en el supuesto de suspensión, también me parece importantísimo, porque si opta por la suspensión del contrato de trabajo durante un tiempo determinado, pues se les va a tener a esos efectos, ese mismo periodo, se le va a detener a los efectos de cotización a la seguridad social, con lo cual, bueno, no se le produce ningún perjuicio. Luego, en los supuestos también de que soliciten el cambio de movilidad geográfica, cambio de puesto de trabajo o suspensión, las empresas a lo mejor tienen que contratar a terceras personas. Entonces, en ese caso, van a tener una bonificación que es del 100%, esto lo recoge el título, simplemente leerlo, del 100% en cuanto a los pagos de las cuotas de la seguridad social. Con lo cual, bueno, en estos casos las empresas tampoco, yo pienso, no conozco ningún caso, pero me imagino que no vayan a poner ningún inconveniente cuando se les dé un supuesto de esos con una trabajadora que haya sido víctima de violencia de género, por cuanto, bueno, por lo menos desde el punto de vista económico, no se van a ver afectadas. Entonces, bueno, no van a poner ese inconveniente o problema de decir, no, es que tal, es que no podemos. Bueno, pues como desde el punto de vista económico, que es lo que más les afecta a la empresa, lo van a tener cubierto, pues creo que no va a haber problemas. Luego, en cuanto a las faltas de asistencia y puntualidad, también se prevé que, bueno, van a entenderse como justificadas en estos supuestos, siempre y cuando, bueno, por los servicios sanitarios y servicios sociales, pues bueno, entiendan que están justificadas esas, pero bueno,
Ya dados esos supuestos, la mayoría de los casos pues es previsible que así sea. Y luego también entiendo que es importante en el tema de las mujeres víctimas de violencia, las que trabajan por cuenta propia, porque claro, dependen de su propio trabajo. Entonces, en este caso también se les va a dar el derecho y la posibilidad de no hacer los pagos de cotizaciones en la Seguridad Social durante 6 meses. Entonces, en este caso se les va a tener asimiladas al alta como si estuvieran trabajando, y además durante ese periodo se les va a tener también como cotizado con toda la efectividad. Y eso sí me parece, bueno, pues importante. Lo mismo que en caso de suspensión del contrato, durante un tiempo, pues ellos, cuando la víctima quiera reincorporarse al puesto de trabajo, pues pueda reincorporarse en las mismas condiciones que tenía antes. Entonces, bueno, me parece que a nivel tanto laboral como a nivel social, dentro de la seguridad social, están cubiertos los derechos de las víctimas, bueno, de una manera bastante completa e importante en cuanto a sus consecuencias, más que nada también económicas y a nivel laboral. Pero, vamos a ver, yo aquí ya me empiezo a plantear algunos de los problemas. Respecto a los derechos por esta vía, derechos laborales, derechos de seguridad social, ha supuesto también la modificación, y no voy a hacerle comentario de ello, porque bueno, las disposiciones adicionales a lo que se refieren son los artículos o los cambios que hacen en cuanto a la modificación en estos aspectos. Por lo tanto, la disposición adicional 7ª y la disposición adicional 8ª de la ley en la que se recoge concretamente el aspecto de la ley del Estatuto de los Trabajadores y de la Seguridad Social modifica los artículos correspondientes en cuanto al reconocimiento de estos derechos. El título segundo dice que el reconocimiento de estos derechos se obtendrá bien a través de la correspondiente orden de protección o, en todo caso de carácter excepcional, a través del informe del Ministerio Fiscal, donde de alguna manera existan indicios para saber que efectivamente la demandante de estos derechos es una víctima de violencia de género. Pero yo me pregunto, vamos a ver, si yo voy a solicitar un derecho de estos para una víctima de violencia de género, lo hago a través de la orden de protección como medida cautelar por parte del juzgado, o si la ley del Estatuto de Trabajadores y la ley de Seguridad Social se han modificado adaptándose al reconocimiento de estos derechos, vamos a suponer que yo no he solicitado esta medida cautelar del juez, pero posteriormente quiero que se me reconozca una suspensión, una extinción de contrato o cualquier otro derecho de estos. Puedo, en todo caso, solicitarlo a través de la empresa o organismo correspondiente, acreditando que efectivamente estoy hablando de una víctima de violencia de género, y por aplicación directa de la ley del Estatuto de Trabajadores y de Seguridad Social. Se me plantea esta duda. Yo pienso que la disposición adicional 7ª deduce, o yo deduzco de ahí, que nos da una respuesta, y deduzco que la respuesta es que lo tiene que dar el propio juzgador. En cualquier caso. En cualquier caso. Y se pida en el momento que se pida, porque a lo mejor... Yo esa duda la planteo aquí, es una duda que yo misma me planteo. Porque, por ejemplo, lo que tú estás contando ahora, imagínate una mujer de violencia, objeto de esta violencia, y que sobre la marcha, cuando se produce la medida de alejamiento, las que sean, bueno, pues ya o no se acuerda, no es consciente de que eso va a alterar también su horario de trabajo, o sí, es 4 días después, o 5 días después, cuando se da cuenta que no puede ir a trabajar por lo que sea, porque tiene miedo, por el peligro, o por lo que sea. ¿Es en cualquier momento, entonces, cuando se puede pedir? Eso es lo que yo me planteo. Yo pienso que lo puedes pedir en cualquier momento. Desde luego no tengo ninguna duda casi en eso. Lo único es que yo, si en el momento ya que pongo una denuncia o solicito una orden de protección y preveo que voy a solicitar este derecho, lo hago ya para que me lo fije el juez. O si no lo hago, tengo que volver a solicitarlo como orden de protección y medida cautelar, o puedo directamente a través de la empresa y del organismo. Bueno, pues la disposición adicional 7ª, en uno de los apartados, pone se introduce un nuevo apartado 6º en el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores con el siguiente contenido. En el supuesto previsto en la letra N del apartado 1 del artículo 45, el periodo de suspensión tendrá una duración inicial que no podrá exceder de 6 meses, salvo que las actuaciones de tutela judicial, de las actuaciones de la tutela judicial resultase que la efectividad del derecho de protección de la víctima requiriese la continuidad de la suspensión. En este caso, y lo pone,
juez podrá prorrogar la suspensión por periodo de 3 meses con un máximo de 18 meses. Y lo pone muy claro, con lo cual, si en un supuesto de estos es el juez el que tiene que prorrogar o no prorrogar, entiendo que siempre va a ser el juez el que tenga que determinarlo por medida cautelar. Con una distinción clara. Primero, vamos a suponer que yo tengo acreditado víctima de violencia de género. Yo voy a la empresa y digo, mire, yo tengo soy víctima de violencia de género y quiero una suspensión del contrato. Pero vale con eso o tienes que ir con un certificado de la consejería o de asuntos sociales. A través de la orden de protección. Tú tienes que acreditar víctima de violencia de género a través de la orden de protección. O a través de un informe del Ministerio Fiscal. Si todavía está en trámite, el trámite de la orden de protección. O bien con el informe del Ministerio Fiscal, o bien con la orden de protección, tú ahí acreditas que eres víctima de violencia de género. Yo soy la empresa y para la seguridad social ya va. Y yo me pregunto, yo voy a la empresa y digo, mire, acredito que soy víctima de violencia de género y quiero una suspensión de mi contrato de trabajo. Y la empresa, con sus asesores jurídicos que sea, dice, efectivamente viene reconocido por ley, tanto en el estatuto como en la ley de violencia de género, que esta señora tiene derecho a solicitar la suspensión. Con lo cual, se lo tramitan y no hay problema. Pero si hay problema, me imagino que aunque tú ya hayas tomado o solicitado medidas cautelares en otro sentido, es cuando debes ir al juez y decir, tengo opción a esto, se me deniega por la empresa y quiero que usted me lo fije para que pueda solicitarlo a través del organismo correspondiente. Yo es el tema que me planteo. O sea, el juez subsidiariamente, si no la empresa de mano puede aceptar, bueno, debería, ¿no? Yo creo que debería. Porque está en el estatuto. Yo creo, no solo está como derecho ¿Y qué reconocido de la documento? víctima, ¿Un informe del fiscal? o una orden de protección ¿Un donde informe del ya... fiscal sería documento suficiente para que la empresa haga eso? No sé. Claro, pero estamos hablando del juez dentro del Estatuto de los Trabajadores, el juez de los sociales. No. No. El JVM, No. El juez de violencia El juez de violencia de género lo va a llevar todo. Todo. Lo penal, lo civil, todo. Laboral, todo lo que Lo quieras. administrativo, todo. Igual que lo concursal. Aunque El juez de lo mercantil te lleva lo laboral. Lo mismo. Aunque demandes, porque hay que demandar a la Seguridad Social, porque si va a haber prestaciones, la empresa, Pero claro, ¿por qué vamos? No, es que pues, yo no hay me que paso demandar, así. no. ¿Cómo va a haber No, derecho? automáticamente. Tengo un derecho reconocido. La Seguridad Social tiene que suspender el cobro de si te lo deniega, el juez es competente. una resolución que hay que Eso recurrir. está claro. El juez tendrá que ordenar a la Seguridad Social que no Vamos cobre. a ver. Ese Eso derecho está reconocido por ley. Primero, porque la ley de violencia de género reconoce unos derechos a favor de las víctimas de violencia de género. Y se recoge. Está acomodado ese derecho a la modificación del Estatuto de los Trabajadores. Con lo cual, solo es aplicarlo si yo lo pido y ejecutarlo tal cual se me reconoce. Si la empresa me dice que no, Por la Seguridad Social, a la a empresa. pesar de que yo tenga derecho, al yo juez. voy al juez de vigilancia, ¿Y el juez? al juez de violencia y digo, quiero optar por este derecho que tengo reconocido, se me deniega por empresa o seguridad social, quiero que me establezca una medida en este sentido para ejecutarla. Perdona, Y punto. lo que pasa es que tienes razón, yo creo que tiene un poco de razón, no porque no sea como tú dices. No, sino es que no, sí, yo planteo esto porque no lo sé. A ver cómo va a ser la realidad. No, porque Claro. no sea como tú dices, sino porque a lo mejor una empresa en un momento dado dice, ¿por qué voy a tener que ejecutar yo una resolución de un juzgado de violencia doméstica si si está tratando de algo que tiene que ver con la jurisdicción laboral? Yo esto pues no lo hago. Marta, o cualquier empresa, cualquier particular ante Pues ya un está juez, el día. no un juez tiene que callar y cumplir. No, si yo no discuto, Necesariamente. no discuto que la competencia pueda Sí, ser, sí, como no tú lo bien es. dices, O como... sea, sea JVM, pero habrá que problema. decidirlo en algún tipo de procedimiento y habrá que oír a la empresa y habrá que oír a la Seguridad Social. Claro. ¿O qué pasa? ¿Que No, yo entiendo que La Seguridad Social paga si el juez dice sin esta que la oigan. señora es víctima de violencia de género, usted, empresa, suspenda el contrato y usted, Seguridad Social, no cobra la pero mira, empresa es los 6 que- meses. es que Punto. además ¿Y lo se jodió? pone- sin es que ser es- oídos? Más. Sin ser oídos. Sin ser oídos. ¿Por qué? Porque esa señora es víctima de violencia de género. ¿Es así? Enrique, mira, es que es muy claro el artículo, bueno, entre otros apartados que puede haber, dice, en este caso, el juez podrá prorrogar la suspensión por periodo El juez, de 3 todo lo meses. decide el juez. O sea, ya había una suspensión, Eso no el que juez. había acordado el juez. Sin audiencia ni leche. Y ahora encima la puede prorrogar, o sea que el juez de violencia lo puede hacer. Siempre que no haya un acuerdo con la empresa, porque la empresa, desde luego, tiene que tener conocimiento de que el derecho que se está pidiendo está reconocido. No es que tú pidas una cosa a lo que no tienes derecho. Sí, bueno, Claro. bastante claro. Es Yo no evidente. lo veo tan claro.
Otra cosa es que a la hora de llevarlo a la práctica haya sus problemas, porque claro, yo empresa, tengo una secretaria nada más, Claro. y me llega la secretaria, es que mi marido tal, Pero y vamos a ver. oye, ¿y ahora qué hago yo? Ramón, pero vamos a ver, en caso de O un suspensión... abogado de tu despacho por cuenta ajena que está llevando un pleito. Claro, ¿qué hago yo ahora? Que solo lo conoce ella. Pero en caso de suspensión, la empresa tiene una bonificación del 100% al... Vale, sí, pero no me soluciona el problema. Porque Vale, José, tengo un problema del carajo. Ya te entiendo. Claro. Hay una cosa que ¿Cómo hago yo? sobre todo, cuando vemos la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer, no tiene competencias laborales, tiene competencias... Aquí sí. No, la ley se las puede dar. El ejemplo que tú pusiste del juez de la mercantil es el adecuado. Puede ser. Era el artículo 44, que es el que te llama el otro de las competencias, ¿no? Sí, pero el bueno. 44 de la ley, Sí. no viene Y te dice de competencias estos laborales. asuntos. Y no viene. Pero Independientemente de que escúchame, en esta ley se hable de Escúchame, es otras. muy distinto. Yo estoy Las tiene. hablando de que estas medidas se soliciten a través de la orden de protección. A través de una orden de protección, tú puedes solicitar cualquier tipo de medida. Medida civil, porque medidas civiles las pides a través de la orden de protección. Medida penal y cualquier otra medida. Y laboral, pero como dice el Pelayo, Medida por el el derecho artículo que tiene reconocido 44 en la propia ley. no habla de competencias sociales. No, pero sí, sí, son dos problemas distintos. Es decir, No, ¿quién, claro. quién tiene la competencia para decidir? ¿Eh? Y si puedes tú verte obligado a soportar una decisión judicial que te puede perjudicar sin haber intervenido, sin ser oído y sin nada. Eso parece. Claro, me parece un poco fuerte. Parece un poco fuerte, sí, porque el empresario ahí quedaría, oiga, digo, ¿yo qué hago? Y la seguridad social que paga. Sí, bueno, pero al fin y al cabo es el Estado. Ya, pero, Bueno, bueno. porque aquí también va a haber fraude, como Sí, lo hay claro, con la ley de claro, extranjería, claro. que para que no me manden para Marruecos, pues cometo Claro, pequeños claro. delitos En y me una- quedo, pues aquí va a haber algunos. En ¿eh? una de las conferencias en la que oí yo a la juez de violencia de género, le plantearon una pregunta... ¿Quién es? Marisa. Marisa Llereza. Sí. Una pregunta muy concreta y fue, vamos a suponer que un extranjero que no tenga residencia aquí, pero que esté, se meta una denuncia, él vaya como denunciado en un tema por ejemplo, de violencia de género. Resulta que lo cogen y lo van a sacar del país, con lo cual el tema del procedimiento penal podría haberse afectado en perjuicio de la víctima por ese suceso. Y le preguntaron, ¿podría usted suspender la orden de salida de esa persona en beneficio? Y dijo que sí. Pero ¿qué se puede beneficiar a la víctima que su Pues vamos a suponer que, pues imagínate que pidan medidas civiles, que tenga hijos. Pero si no está reconocido ni está ilegal, ¿cómo puede...? Pues le cómo se plantearon... soluciona? No, si la situación puede ser muy... O sea, se puede dar un poco... Y No, pero el artículo 44 no viene esa competencia tampoco. Dijo que podía resolver como medida cautelar. Como medida cautelar. Sí, sí, porque en realidad Como medida está cautelar. suspendiendo la aplicación de la ley de extranjería o del reglamento de extranjería, pues sí, vale. Como medida cautelar siempre. No por otra vía, como medida cautelar. Yo pienso que como medida cautelar, cualquier tipo de medida. Como medida cautelar. Pero, María José, yo no sé nada del tema este de extranjería, pero por ejemplo, cuando tú tienes a un detenido dentro de un proceso penal, lo tienes en la instrucción y eres el juzgado instructor, la opción de que no lo expulsen no compete a... Pero en este caso, de lo penal. pero en este caso derivaba por un tema de violencia de género. La denuncia era un tema de violencia de género. Bueno, es un tema penal. Sí, pero es competente del JV. Hay una visa atractiva A este juzgado. clarísima, Vale, claro. es un juez de lo penal que puede decir si expulsan o no al extranjero detenido. No, pero la expulsión venía a nivel administrativo ya. Era De antes, distinto. de otra Sí, cosa, no por este exactamente. asunto, de un asunto anterior. Sí, Exactamente. sí, imagínate que ya tiene la orden de Y expulsión. entonces, bueno, justamente cuando se empieza el trámite de la vía esta, pues es cuando, por la vía administrativa, ya lo van a expulsar. Y solicitan que suspenda y que se tramite. Pero no vale más que lo echen. Pues si hablamos de fraude, Más que lo echen. vaya filón de fraude. Si no es un fraude, claro. Es decir, ¿Cómo hago para que no me echen? Le doy un par de claro, la pareja española, vete y denuncia que te acabo de dar dos. Pero que no sé qué problemas tendría la persona que planteó la pregunta. Yo te digo la pregunta y la respuesta. Sí. Para que veáis hasta qué punto Sí. si pueden tomar medidas Ya. en casi todos los Pero volvemos a lo de antes. Me parece muy bien que los pueda tomar el juez de este. Pero habrá que ir al abogado del Estado, a lo mejor.
Aquí no lo dice. Aunque las medidas Aquí no lo cautelares, dice, claro, claro, se pueden tomar inaudita parte, ¿no? Claro, claro, eso parece. Oye, la competencia, si yo estoy presa y soy violentada por un funcionario o una funcionaria, ¿a quién acudo? Pero Estoy en la prisión. Pero Pero eso no son mismos, Violencia eso de es- género, es otra no cosa. estamos en una aplicación de esto. Eso no es violencia de género, eso es otra cosa. Eso ¿Cómo va a es- ser violencia de No, género? no, no. Si yo soy una mujer y un funcionario o una funcionaria me viola. Porque Porque la el definición sujeto de- sujeto pasivo, Pues sí. que ha de ser Una mujer Y una que tenga relación de afectividad afectividad análoga al matrimonio. al matrimonio. Hombre, a no ser que esa Se ha dado ese caso. No, bien, Sí, que sí, haya una que mujer. esa mujer tenga que nacer. Ah, Puede claro, ser, claro, puede ser. Ligados por relaciones de afectividad. Bueno, pero Sí, claro, sí. Puede El marido o estar la ligada mujer, como sí, ser sí, funcionario, Nada, que puede ser hasta un novio, Una mujer y un puede ser una Como mujer funcionario, sí, pero si no. claro. Teniendo relación de afectividad con el... Pero ¿qué análoga relación va a tener en prisión? Bueno, No, pero enrollada con funcionario, ¿qué? No, pero no es lo mismo estar enrollada. Pues eso, eso vale. No, yo lo he conocido ese Eso caso, vale, en San vale. Sebastián. Entonces ahí se ve ese género. María José, según la definición, vale, hasta una relación de afectividad de Sí, sí, noviazgo. sí, sí, Vale, claro. una Y sin Sin convivencia. Yo lo que no entiendo es que El otro día leí una actividad puede haber en entrevista una con la prisión. decana de Barcelona ¿Por qué y no? en un juzgado están entrando peleas de adolescentes los viernes por la noche, adolescentes de 16 años que se dan unas tortas porque discuten, son medio novios y van al juzgado De de violencia de violencia género. de género. Bueno, es que cabe. Claro, pero ¿dónde pones el límite? Oye, ¿qué es mi novia? Estuve bailando con ella 2 horas y le di una torta a mi novia. Madre mía. Hombre, yo creo que hay violencia de género en ese caso. Competente del juez. Desde luego, si hay relación de afectividad entre el funcionario y la presa, voy por violencia. ¿Cuál tiene prioridad? ¿Y dónde Total, no está? estás En tirando. el artículo 44, ¿dónde está? No, vamos a ver. No, no, eso No, es por está el al objeto principio. de la ley, nada más. Bueno, Es que la ley sí. dice, bueno, Por el objeto de la ley que... a ver, si acertó al dar... Artículo 1. Claro. Es en cualquier relación de afectividad similar a... Tiene por objeto actuar contra la violencia que como manifestación de discriminación y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean, o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relación similar de afectividad, aún sin convivencia. Aún sin convivencia, pero por relación de Y afectividad. encima en el caso de una presa y un funcionario, pues se supone que hay una relación de puede poder ser unilateral, también. ¿no? O sea que- ¿Una? Unilateral la afectividad, ¿no? Puede ser unilateral. Bueno, ¿Y qué eso pasa? También, ¿Y qué también, pasa? también. ¿Eso estoy loco por esta mujer? ¿Qué pasa? Y esto que ella dice que no. ¿Qué ocurre? Claro. Oye, volviendo al tema de la competencia. Volviendo al tema de la competencia, yo no lo acabo de ver, ¿eh? A ver. Cuando estamos hablando de las órdenes de protección, las Sí. medidas de protección, Medidas cautelares en orden de protección, sí. ¿se refiere a cualquier medida que pongo aquí en esta ley o se refiere a lo que pone en el capítulo 4, A ver. que es específicamente de medidas policiales de protección y de seguridad a las víctimas? Yo, como medida cautelar en orden de protección, entiendo a todas las medidas. Yo entiendo que no. ¿Cómo va a entrar Yo el sí. Código Penal en medidas? Porque aquí habla de la educación, de no sé qué. Yo entiendo que... Además aquí dice que son compatibles con las que se puedan adoptar en procesos civiles y penales. Claro. Las medidas de protección, pero no cualquiera, sino estas a las que hace referencia al capítulo 4. Serían Yo- las que el juez de lo penal podría entrar. Entiendo que a todas. Claro. A ver. No, pues que si no, no describiría ahí las medidas Entonces, ¿por que puede qué? adoptar, ¿no? Claro, el artículo 44 habla de la competencia, ¿no? Y entonces nos dice que tiene una competencia penal y una competencia civil. No tiene una competencia laboral. No. Si no, lo pondría. Vamos a ver, es muy Entonces, distinto, entraría Mariate, dentro- para mí, desde el punto de vista que estás hablando de la competencia del artículo 44. Sí, mira, entonces pone, entraría dentro porque es competente para la adopción, según el artículo 87.3 de la ley orgánica, sería competente la letra C, de la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas. Pero que yo lo planteo desde este punto de vista distinto al que tú lo estás planteando. El tema de la competencia del artículo 44 nos está hablando de la competencia a efectos civiles. Es No, decir, y penales. bueno, a efectos civiles y penales, Bien. pero a efectos de un procedimiento, de iniciar un procedimiento por vía civil o iniciar un procedimiento por vía penal. No, yo entiendo que es a efectos de decir de las competencias del juzgado de violencia sobre la mujer en la ley orgánica del Poder Judicial, cuando dice el juzgado de lo penal conoce de esto, el juzgado de tal, y el juzgado de violencia de la mujer conoce de esto. Independientemente de esto quedaría- Conoce en Conoce. civil Y en no una puede materia conocer- determinada El penal, ¿no?
y en penal de otra. Pero laboral no. Vamos a ver. Eso en cuanto a procedimiento, bien procedimientos concretos de vía civil, bien procedimientos concretos de vía penal. Yo te estoy hablando en un procedimiento penal, que es muy distinto ya, que yo inicio, porque me lo prevé la ley como competencia del juzgado de violencia de género, yo voy a un procedimiento penal y dentro del procedimiento penal yo solicito unas medidas cautelares. Es distinto a la competencia del artículo 44. Sí. Completamente. Porque no, te la da el artículo 44. Ah, dices unas medidas cautelares independientes de la orden de protección. Dentro del procedimiento penal. Para garantizar el cumplimiento de la ley. Lo que es un procedimiento penal y procedimientos civiles. ¿Qué procedimientos penales y qué procedimientos civiles son competencia del juzgado de violencia de género? Los que te establece el artículo 44. Hasta ahí todos de acuerdo. Ahora yo inicio un procedimiento penal de los que me permite la ley. Y dentro del procedimiento penal, que ya es distinto a lo que tú estás hablando, solicito medidas cautelares que me permite la ley. Y esas medidas cautelares no me especifica ni me excluye ninguna. Bueno, aquí las describe, el 61. El 61 las describe, pero esa no. Las medidas cautelares pueden ser de cualquier índole, lo que te dice en orden de medida de protección. Y de hecho se están haciendo. ¿En qué artículo dice qué medidas cautelares puedes Del adoptar? 61 al 69 te dice cuáles son las medidas que puede adoptar el juez de violencia contra la mujer. Sí, hay... Claro, es que Son puedes- esas, claro. Medidas cautelares, 61. cualquier cosa que se ocurre ocurra a uno no puede ser. Claro, pero parece que la otra se está haciendo otro procedimiento, sin ningún problema. medidas cautelares que luego pueden ser sustituidas, claro, lógicamente. Dependiendo de cuál sea. pero vamos a ver. No, cualquier cosa que le pidamos al juez como medida cautelar, yo entiendo. Vamos, yo es que. Yo entiendo que sí. Será que me rompe los esquemas, lo del Yo tema entiendo de que sí, laboral, pero fíjate. no lo. Yo entiendo que sí. Máxime cuando habla ya de unas medidas de protección que son las que se pueden solicitar. ¿No crees que la descripción de las medidas que se Y en realiza el entre procedimiento es penal exhaustiva? no hay ningún artículo que diga que puedes pedir la suspensión ¿Cuál dices? de, Ah, en el del 60, tema este sí. laboral. Lo dice el Estatuto de los Trabajadores. Porque las Entonces, relata, en el ¿no? Las procedimiento escribe. penal te vas a poner a aplicar el Estatuto de los Trabajadores. Es que yo entiendo que son cosas diferentes. Igual que le puedes pedir una pensión o lo que sea, pues será la Seguridad Social la que te la deniega, la que no te la deniega, pero no el juez de lo penal. Porque Ah, pero es una una cosa- medida que afecta a eso. Porque hablamos antes, Creo que ¿cómo tiene puede- razón que una cosa es el procedimiento y otra cosa es el derecho Vamos a material, el ver. derecho sustantivo que aplique, eso efectivamente. Y las medidas cautelares Claro. las vienen en el Código Penal. Y Sí. no viene la de la suspensión esta de Pero, puesto de trabajo. vamos a ver, de guardia, aquí- no viene en el Código No Penal. viene, no Entonces, ¿en viene. virtud de qué se la vas a pedir al juez? No, Si no hay una medida cautelar Yo penal. sí, dices en el caso de suspensión de... Sí, del contrato de trabajo y de las cotizaciones de la empresa. ¿Qué tiene que ver el juez de lo penal en que tú pidas una medida no cuando es una medida que bueno que va a favorecer todo el tema y es por la víctima de violencia? Pero si te deniegan la pensión la Seguridad Social o quien sea, ¿vas a ir al juez de lo penal? No, hombre, si te deniega una pensión, no. Y si te deniega un derecho del Estatuto Pero de los vamos a ver, Trabajadores, ¿vas a ir a...? que no se trata de eso. Es que entonces no lo estoy entendiendo, pero no. Vamos a ver, sí, yo lo que entiendo es que si la ley reconoce un derecho a favor de una víctima de violencia de género, ese derecho hay que hacerlo efectivo de alguna Sí, manera. bien. ¿eh? La efectividad de ese derecho solo cabe a través, si no hay posibilidad de obtenerlo de otra manera, de petición al juez. Entonces tú aquí me planteas el tema. ¿Será el juez de violencia de género o será el juez de seguridad social? Yo entiendo que si todo lo relativo o hechos que deriven de violencia de género ha de solventarlo el juzgado de violencia de género, esa medida tendría que ser tendría que darla Todo en el no, solo juzgado. lo que dice aquí, solo lo que le compete, todas las competencias que le atribuye. Es que yo no creo que haya una referencia y una remisión que cualquier cosa que derive de ahí Es que el artículo 44, es que es exhaustivo. es exhaustivo y Sí. O sea, lo que no está aquí no debería ser competencia de Y este cuando juzgado. habla de orden de protección, Con lo entiendo cual, que habla números del clausos. artículo 61, Yo creo que sí. de esa orden exhaustivo. de protección son las del artículo 61. Con lo cual, lo de la constitución de las empresas, la suspensión del contrato laboral, Sí, iría por lo laboral. seguramente aquí no se podría hacer porque no tiene competencia. Yo es un tema que lo planteé aquí porque no lo sé. Como tampoco viene aquí la posibilidad de suspender una orden de expulsión. Tampoco viene aquí. Claro, es que si no, no iba a describir las medidas del 61 al 69, te las Claro. describe. O sea, pues cualquier medida que se le ocurra a su señoría, ya está. Pero no lo pongo. Yo desde luego, yo tengo la duda.
la duda, pues, aquí como yo digo, no sé si pedirlo directamente, pero si lo tengo que hacer, voy a pedirlo. Hombre, es lo más fácil, desde luego. Oiga, señoría, mire, es lo más fácil, ¿no? Y si la jueza de aquí dijo que lo adoptaba como medida... Bueno, pues claro, ya está claro, está claro. Además, tener en cuenta que la ley de enjuiciamiento civil es supletoria en todo tipo de procedimientos y la nueva ley de enjuiciamiento civil en medidas cautelares es número abierto. O sea que ya tenemos servida la discusión. Un buen argumento. Sí. Ya tenemos servida la discusión. Eso es buen argumento. ¿Puedo preguntarte un tema? ¿Lo habéis terminado ya? Estamos terminando para darte la palabra enseguida. Bueno. Pregunta, ¿no? No, la pregunta es que esto pretende la igualdad de la mujer y del hombre. Evitar la violencia entre la mujer y el hombre y la igualdad. La igualdad sigue el principio general en caso de duda en favor del reo o en favor de las víctimas. No, porque esta ley entra aquí en favor de las víctimas. Totalmente, además. Ayuda en contra del reo. Contra del reo. Contra del reo. Indubio contra reo. Indubio contra reo. ¿Dónde pone? Buena pregunta. Se ve por la regulación. Eso está superado. Está clarísimo. Indubio por reo está superado. Ciertamente esta regulación aquí el centro no es el delincuente, sino que son las víctimas. Sí, claro, totalmente. Pero ese principio no se ve en la regulación general. No, se lo salta. No, está en sitio totalmente distinto. Esta ley no es derecho penal tradicional, esta ley es victimológica. Eso está claro, eso es verdad. Luego, ¿cómo, si yo te digo por la justicia victimal en indubio pro víctima, ¿por qué no lo aplicas en esta ley? No, pues aquí lo que aplica es indubio contra reo. Contra reo. Que es diferente. No pro víctima, sino contra reo. No, despacio. Y yo, eso tú lo propones después. Ahora yo propongo otra cosa. Vale, venga. Yo digo, esta ley tiene un avance enorme. El centro no es el delincuente, sino la víctima. Cosa que no sucede hasta ahora en la legislación española. Entonces, si esa es la cosmovisión de esta ley, pregunto yo, ¿incluye también este principio general de victimología que lo aprendimos en Jerusalén, de que indubio pro víctima o no? Y si usted me dice que no, pruébemelo. Si esto es en favor de las víctimas, y la terminología habla de víctimas y de víctimas y de víctimas. Yo después tengo una grilla que, por ejemplo, en el mundo prisional no mantiene lo elemental en el que es el reparar a la víctima, lo primero, no la de cárcel, tanto la cárcel de tantos meses a un año, etcétera. Eso no es victimología. O sea que aquí ha dado un paso adelante, pero después se olvida. Las sanciones son todas sencillamente misión. Y la multa es una multa también de derecho penal, pero no es de victimología. No, pero creo que recordar que había también algunas penas de trabajos... Sí, bueno, pero es a favor de la comunidad y no a favor de las víctimas. Es derecho penal, no es victimología. El trabajo en favor de las víctimas es victimología, no a favor de la comunidad. De las víctimas tendría propia indemnización civil. No, yo lo que te quiero decir, si tiene lesiones, pues tal, pero... Si yo a Marta cometo una infracción y entonces me dicen como sanción, trabajo a favor de la comunidad, vaya usted a limpiar las calles de Oviedo. No, si es victimología, vaya usted a limpiar la casa de Marta. No, está dicho. Yo lo he escrito en el homenaje a Torino, con un artículo probando eso. No es que yo... A Marta le importa un comino que esté limpia las calles de Oviedo. A mí no le importa un comino que de repente vaya y limpie su casa. Pues yo soy Marta, prefiero que no vaya el reo a limpiar la casa porque me la destroza. Bueno, pero es una verdad. Bueno, es un razonamiento que me parece perfectamente... Sí, bueno, vamos, es verdad. Claro, es verdad. No. Ya digo, eso lo digo el año pasado. Claro, pues Es una atrevido, pero Oiga, ustedes, no es victimología. Sí. ¿A usted qué le importa que yo limpie las calles de Oviedo? O sea, le importa que yo le limpie todos los días. Sí. El derecho penal es una vía nueva. Esta ley es nueva. Esta ley está centrada en las víctimas. Sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacar conclusiones de esta ley, de esta novedad. Como Indubio en favor del problema gordo establece este con lo de menores. El problema es que yo creo que se han pasado, porque insisto en que, aunque la idea podría ser por ahí, tal como lo hicieron, al final es contra el reo.
en la duda. Espacio O sea, bueno, al marido no le queda ninguna pero posibilidad. La labor nuestra es corregir ese fallo, apoyándonos en lo que bueno que tiene, que está centrado en las víctimas. Apoyándonos en eso, decimos, por lo tanto, debe usted saber. Y otro problema que yo pondría es cuando es la víctima una joven menor de 18 años, o el violador, es decir, la Convención Internacional de Derechos Humanos del Menor de 1989 dice, y lo mantiene la Ley del Menor de España, el interés superior del menor será siempre el alfa y omega. No, aquí es el interés superior de la víctima, no del menor. Las víctimas son más importantes que el menor. Una víctima de 21 años es más importante que un delincuente de 16 años. Y entonces ahí hay que corregir la ley, la Convención de Derechos del Menor y la ley española, que no entiende de victimología. La ley española del menor no es victimológica. Entonces, eso es elemental. El bien superior no es el menor, sino la víctima, aunque sea mayor de edad. Yo veo un problema terrible en todo eso, ¿eh? Bueno, será un problema, pero si es victimología, no. No, Si es digo lo del principio de indubio pro víctima. Y claro, sin indubio pro víctima, si hay dubio, si hay duda, igual la víctima no es víctima. Y como no sea víctima, la víctima es el reo. Y entonces, claro, yo estoy viendo reos que son víctimas porque la víctima no es víctima, pero como en caso de duda, muy bien dicho, María. la víctima, pues el reo, que es la víctima, ni duda de nada. Entonces eso es muy complicado. Complicado sí, Porque sin pero caso de duda, positivo pues, también. Complicado no, sí, positivo. pero es una mentalidad victimológica que nos priva. Y además ese indubio no es solo en el campo procesal, es en el campo de la sanción, es en el campo del estilo del juicio, es en todos los campos. Ya, pero el campo primero es que no haya ninguna inocente en la cárcel. ¿Cómo? Y lo del inocente en la cárcel a mí es una cosa que sí que me parece tremenda. Prefiero víctimas Sí. por ahí no muy recompensadas que un inocente prefieres en la tú, yo cárcel. no. Ahí Yo está. sí. Somos Entonces, dos mundos. claro, No, a mí me has da- sabido lo que yo quería que Claro, saliera. pero Has sabido lo que yo a mí quería me que da saliera. mucho más miedo Que tú eres una siendo penalista inocente. excelente, No. pero no victimológica. Vamos a ver, que a mí me da mucho más miedo que para andar por la calle, para vivir con un sistema, que el sistema me pueda llevar, que si yo no hago nada, acabe en la cárcel, a que si a mí me hacen algo, no se me resalza totalmente, me da más miedo lo primero. Por eso lo de indubio pro reo me parece que es lo que tiene que haber, Totalmente de acuerdo. más que indubio Mira, pro víctima. eso es- Pero es que tiene que ser indubio pro uno de los dos, no vale por los dos, Pro entonces víctima. prefiero el pro No, reo. no, es eso. Yo cuando quiero avivar una reunión de penalistas, saco el tema Solo tienes que y decir siempre eso, hay ya está. gente que se enfada conmigo. Y entro el trapo, ya lo Tú veo. estás mini enfadada, pero claro. No, pero Antonio, el caso, por ejemplo, que denunció Red. No, pero ahí ella acaba de decir, yo prefiero que no que una víctima quede sin reparar que el que no, un delincuente siga en la Pero, No, un pero, delincuente no, un no, inocente. vamos a ver, Antonio. Un inocente. La juez decana de Barcelona Ahí me da más seguridad. denunció a la opinión pública que en muchas ocasiones había denuncias falsas de la mujer contra los maridos para aplicar esta ley. Muchísimo. Y resulta que la mujer denunciaba que el marido lo había pagado y era mentira. Los hay. Con lo cual, lo que dice Mariate, la víctima resulta que no es víctima. Con lo cual, la real víctima es el reo. Pero bueno, Por aplicar el principio pro víctima. Claro. No, el principio pro víctima es cuando hay una duda. Pero es que si hay una duda ya no hay una prueba razonable y Eso, estupenda. quiero decir, no sé cómo responderte, pero si tú te pones en mi corazón, lo entenderás. Quiero decir, eso indubio pro reo es, indubio pro víctima es corregir la mentalidad de las buenas penalistas y los buenos penalistas. Que reconozcáis que estáis equivocadas. Es eso, esa mentalidad, sencillamente. Vamos a ver, un ejemplo muy claro. Vale, aparte de todo el tema, de lo que estamos hablando concretamente. Ahora, automáticamente, yo creo que no ha habido también, automáticamente es parte de lesiones. ¿Qué parte de lesiones? Yo tengo ahora mismo un pleito con un pobre cliente que el parte de lesiones dice, el médico, refiere que le apretó un brazo, pero no se aprecia lesión. Va el forense, coge a los 2 días, no le ve nada en el brazo, menos que el que lo vio la primera vez, y dice, refiere agresión.
presa de lesión. Y el jugador, yo estoy hablando con el del 1, con el juez, dijo, por Dios, cuando estábamos allí todos para juicio rápido, digo, joder, digo, oye, eso lo archivaréis porque tal. Lo archivó y la fiscal Berta de violencia doméstica lo recurrió. Y se abrieron diligencias contra mi cliente, porque es parte de lesiones, donde lo único que tienes que decir es, le dice que la agredió sin lesión, que eso es un delito ahora, automáticamente te abren diligencias y no tienes indubio pro víctima. Porque por cómo no le puede caber la duda, y eso es verdad mentira eso. Indubio contra reo, lo que decíamos antes. Indubio contra reo. Claro de duda, pero está pasando no. Está pasando y está pasando. Donde dice, está pasando peor todavía, cuando llega la víctima y dice... Está pasando sin parar y no se atreven No, esto no, que no siga adelante porque no, realmente no me llegó a pegar o realmente no me tocó, solo discutimos un poco. Fiscal, adelante. Falso sí, claro, porque no hace falta denuncia ni para espalda y falso ni para nada. Claro, entonces eso es un caso típico de indubio pro víctima, porque ¿habrá dudas? No, quiero decir, ¿habrá duda? O sea, tienes pleno derecho a pensar así. Yo el indubio pro víctima es muy complicado y muy difícil, no lo incluiría ese caso. Hoy va en caso de la mentalidad que tenemos todos, sobre todo los grandes penalistas, y es cierto, porque en los libros de penal de hace 40 años no aparecía la palabra víctima y el Código Penal tampoco. Y entonces es algo nuevo. Entonces yo lo que digo, que los penalistas en general, en nuestra cultura, sobre todo la anglosajona, es indubio pro reo. Consideramos que es una canallada eso. Entonces yo lo que quiero nada más es plantear el tema. Introducir el concepto del indubio pro víctima, ¿no? Pero manteniendo el indubio pro reo, porque... Es imposible, no puede ser indubio no, pro pero yo supongo... lo que quiero decir que si la ley va a mí me dirigida gustaría exclusivamente a la que no víctima, diga la igualdad entre el género masculino y femenino, sino que prefiera a la mujer al hombre. Eso lo dice muy claro aquí, está muy claro aquí. Lo prefiere. Está clarísimo. No. Está clarísimo. Lo mismo que en los inmigrantes. Para mí en los inmigrantes no hay, lo decía ayer, yo tuve un estudio y tal y cual, trabajé con un colegio de abogados de España muy bueno, vamos a seguir trabajando. Cuando yo les dije que ellos querían la no discriminación del inmigrante, y yo dije, para mí hay que discriminar positivamente al inmigrante. Se acabó, aquel colegio de abogados ya terminó conmigo. El colegio de abogados quería no discriminación, porque al inmigrante hay que discriminar. En caso de duda, una de Oviedo, una inmigrante, entra a trabajar la inmigrante. La ley no tiene por objeto conseguir la igualdad, ¿verdad, María José? No. Lo que dice literalmente la ley es luchar contra la violencia, que esa desigualdad que da por existente y que hay, genera. La desigualdad entre el hombre y la mujer genera una violencia por parte del hombre sobre la mujer, que es lo que esta ley va a combatir. Pero no va a luchar por la igualdad. Sí. Cuando habla en la enseñanza primaria, hay que la igualdad. Como una lucha, sí, vale. No, sí, la mujer es mucho más digna que el hombre. No, pero es que eso tiene importancia, ¿eh? Que al niño no le digas que es igual el hombre y la mujer. No son iguales. En cierto sentido no son iguales. Es más digna la mujer que el hombre. No, y para estar bien tampoco. No, es más digno el inmigrante que el señor aborigen. Es más digno el inmigrante. Por su situación. Claro, y estos inmigrantes. Por su situación de inferioridad, ¿quieres decir? Por una cantidad de cosas. Te mandaré la separata de mi artículo, claro, es eso. Y luego también trata de eso mucho, es un latinoamericano que se da de catedrático en Maguncia, tiene derecho, ética y política. Yo lo cito mucho, no me acuerdo mucho. Bueno, y entonces dice, hay inmigrantes que son unas personalidades fenomenales, si vienen desde África 15 días andando y tal y cual, y son agentes sociales de una categoría extraordinaria. Tienes que reconocer, entonces vamos a tratar, no discriminaciones, por ejemplo, el famoso de abogados. Usted, el inmigrante, en caso de por vulnerable y por mil cosas, es más, en caso de duda, hay que tener una discriminación positiva en favor del inmigrante. Y eso tiene que entrar en el derecho. Y al colegio de abogados no le gusta eso. Quieren no discriminación. A ver, atrévete a decírmelo. Sí, perdón, insisto en que la discriminación a favor de
emigrante Sí, o del terrícola, Sí. me parece inadmisible. ¿Por qué? No debe haber discriminación ninguna, debe haber un pie de igualdad. ¿Tú crees que los mismos zapatos que llevas tú igual que lleva yo, tu mujer de tu edad? Lo que hay continuamente es discriminación, caramba. No somos voy contra iguales, esa somos discriminación, yo no la iguales. quiero en ningún sitio. Y luego otra Hombre, cosa. el feo y el guapo están discriminados. No, hombre, no. Mira, Pero vale. me parece inadmisible, ¿no? Claro, inadmisible. Pero es una realidad. Porque Y hay eres- que luchar. Y en las pinturas de la mujer, los no sé qué arreglos de los hombres y Un demás, momento. es para suplir, para eliminar ese hándicap, ese inconveniente, ¿no? Te voy a explicar, déjame solo 2 minutos. El derecho liberal deriva de la teología. Y la teología deriva de las 2 tablas de la ley. Y si tú vas a confesarte, te dirá, ¿qué mandamiento usted ha infringido? Ahí, ¿qué penitencia? Y esto va al Código Penal. Y en vez de las tablas de la ley, es el Código Penal, el artículo. Y entonces vas, usted, el artículo 407. ¿Y qué sanción pone? Y no miras para nada a la persona. Claro. Hasta que ha venido la criminología, pero el derecho penal no mira a la persona, mira nada más la ley y no tiene en cuenta la ética existencial. Es decir, que no está el mundo para regirse por leyes y medidas de sanciones, sino como en medicina, enfermos, no enfermedad. Sí. Y con eso Pero habrá termino. que contemplar la ley, tendrá que contemplar la naturaleza humana. Es insoslayable, ¿no? La ley penal Tiene y la lo ley... mismo la ley penal que la ley civil. Bueno, Tiene que ¿y contemplar la qué? ¿Y naturaleza cuál es la humana. naturaleza humana? ¿Cuál es? Y de ahí viene la circunstancia modificativa de responsabilidad, atención a inconvenientes, limitaciones. María Luisa. Bueno. No, que yo iba a decir que yo creo que eso se está intentando solucionar a través de la introducción de la mediación, que lo están haciendo los juzgados de los menores, que yo creo que soluciona un poco lo que usted ¿Y dice. por qué lo llevas tan tarde a la mención? ¿Por qué no lo llevas a la ley? Porque es un paso previo Ah, a la bueno, aplicación bien. de la ley. Sí, Que a ya. lo mejor lo que intentan Bien. es evitar que lleguen tantos asuntos a los juzgados, Bien. porque se pueda solucionar antes Bien. poniendo a la víctima frente al Yo, autor. lo que yo ya he Entonces dicho, ahí solucionas lo que yo mucho. quería decir, ya he dicho, yo no quiero sacar conclusiones. Yo creo que esta ley es un gran avance, porque no es jurídico penal, es victimal, es justicia victimal. Aquí es la víctima la que cuenta. Aquí, si hubiera estadísticas, no esto vería cuántos violadores hay en Oviedo, sino cuántas mujeres violadas. Y eso jamás lo concibe un penalista. Un penalista, ¿cuántos violadores? Claro, a mí no interesa cuántos violadores hay en Oviedo. Hay 7. Pero claro, cada uno viola 40. Y entonces al criminólogo le Existe lo que atribuye se cuántas llama mujeres masculina, violadas hay en más Oviedo. limitadas, ¿no? Esta ley va viendo eso. Es victimal, es una cuestión que es un avance enorme. Porque claro, no llega ya. O sea, que nada más quería insinuar ese punto cuando dice la igualdad. Pues es un concepto, la igualdad. ¿Cómo va a ser igual el hombre que la mujer? La mujer tiene que saber que el derecho le protege más a ella que al hombre. Eso tiene que ver. Y que en las prisiones, mira, en las prisiones con la igualdad. No entiendo. Vete, escúchame medio minuto más, hombre. Si eso va en contrapuesto, Margarita. ¿Por qué vais a ser seres inferiores y más limitados? Bueno, cuidado. Una cosa es una igualdad y otra cosa es que yo soy inferior a cualquier paisano. No tiene nada que ver, ¿eh? Eso dice que se Estamos discrimina. haciendo una media, ¿eh? No tiene Esa nada que ver. Desde luego, el planteamiento que hace Antonio me parece lo más interesante, claro, porque te da otra perspectiva de las cosas. No son así las Es que cosas. proponer discriminación positiva ya reconocer que la mujer es Por inferior. favor. Bueno, pero es que lo es, están en unas situaciones inferiores. Sí. Con todos los derechos. No, y inferior. Diferente que en muchos casos se producen inferioridades, desde luego. Claro que es inferior, no puedes pagar por ti misma la educación que tuviste, las oportunidades. Hay montones de mujeres Te he quitado una palabra, son ellas mismas. No te importa, ¿no? Medio No, ahora que te quitar la palabra, no voy a dar la palabra a Antonio. Pero yo creo que el tema de la igualdad... No, si vas a empezar a hablar tú ahora. Por favor. Ya empezó. Venga, Ahí empezó. Yo diría que sí. Que no quiero ver. Di. Por favor, tenemos que ver un poco la deformación profesional de los juristas. Los juristas hemos violado a las mujeres y a los niños de una manera vergonzosa. Las mujeres y los niños en el derecho penal les hemos tratado fatal, y en el derecho civil, y en económico, y en todo. Las mujeres son objetos de los hombres. Y mientras no tenemos conciencia de eso, estamos meando fuera del texto. Así de claro. La historia de la cultura occidental es, y de la religión occidental, es que las mujeres, vete a las prisiones, todas las prisiones en que hay sección de hombres y sección de mujeres,
La sección de mujeres no tiene biblioteca, no tiene campos de deporte, no tiene... O sea, este libro, Cárcel de mujeres, elemental, y eso no nos ha extrañado a los penalistas. Debemos dejar avanzado. Pero no es labor de los penalistas arreglar eso, es a lo que yo voy. Si eso es verdad, totalmente de acuerdo. Pero no es labor... es que tenemos el claro ejemplo con el tema este de la violencia doméstica. No se arregla con el Código Penal. Lo que se está creando son situaciones terribles con estas leyes. Las situaciones graves siguen existiendo. Con la concienciación de la gente, con las casas de acogida, con que una mujer no está aguantando paritas porque no tiene dinero y tiene que sacar adelante a los hijos. Con esas cosas se arregla. Pero no se arregla con que yo haga así un arañazo y pueda cargarme la vida de mi marido porque a mí me dé la gana. Eso es imposible. Y el Código Penal no puede ser ni aleatorio, ni inseguro, ni vamos a ver, depende de la situación, vamos a ver qué cara tiene la víctima y vamos a ver el caso concreto. No puedes hacer eso, porque el Código Penal... Tiene que ser humano y hasta ahora no. No tiene que ser humano el Código Penal. No tiene por qué, tiene que ser humano montones de cosas. Entrar, la palabra compasión tiene que entrar en los libros del Código Penal. Pero entra en victimología. La compasión tiene que... La compasión depende de cada persona. No, la palabra compasión tiene que entrar en el Código Penal y en el libro de Derecho Penal. No puede entrar en el Código La Penal. justicia sin amor es una parodia. Frase de Ruiz Badí. Y apréndetela de memoria, apúntala ahora mismo 500 veces. La justicia sin amor es una La parodia. justicia sin amor es una parodia. Pero no la pena, vamos a ver. Todas las Pero cosas. cojan Sin un amor es partido una que parodia. ¿Quién es una justicia de otra? En verano hay cosas básicas como son la seguridad jurídica, que no haya ningún tipo de ley, que sepas lo que te va a pasar, que no dependas de la vida de nadie. Como veis, Antonio es un provocador. Está provocando continuamente a los positivistas que somos nosotros, los que estamos aquí, que no somos capaces de entender que detrás de todo eso hay una filosofía del derecho. No, porque a base de eso, Mariate, a base de eso se avanza en el derecho. Y lo que él decía de que en el último Código Penal se habla de las víctimas, cosa que nunca se hacía antes, eso es un éxito de él y de otro señor. Sí, bueno, de los que están todo el día con el... Son estos señores que llevan 30 años o 40 años pensando y viendo cosas que no les gustan y creando el derecho del futuro. Y esa victimología, de alguna manera, que ya está empezando a existir, es una creación de este señor y de un tal Jacek alemán. Pero se me parece muy bien, pero no a costa de... No, y entonces provoco a los positivistas y que se me levanten y que se alteren, para que se vayan metiendo la idea de que existe otra cosa distinta que esa. Esa es la idea, ¿no? De todas formas, los victimólogos no estaréis a favor de la inversión de la carga de la prueba en derecho penal. No, eso no tiene nada que ver. ¿Qué Son va? cosas distintas. Eso ni se ¿Qué lo es lo que plantea. pasa en el ejemplo que tú pusiste? Eso, Enrique, uno niega y otro afirma. Enrique, eso ni se lo plantea y no le importa además. Aquí, ¿quién más? No le importa. Exactamente. Ahora María José y Ramón. en la cabecera. Como no pongáis el próximo tema de esto, una frase que mi enemiga número uno, tenemos que trabajar para que la cosmovisión, no es de la cosmovisión, de la gente o la opinión del pensamiento de la gente, ¿te acuerdas que has dicho? Concienciar a las personas, algo así, No, el tema este, que el pensamiento, la cultura de la gente, pues sí, el próximo tema que tenéis los dos es cómo cambiamos la cabeza y el corazón de los juristas. Los juristas somos excesivamente conservadores y el mundo está en evolución. Bueno, tú y yo podemos ir a cenar juntos esta noche. ¿Por qué no? Yo quería decir algo, eso sí, y lo que ha dicho Ramón, es que no sea yo vivo esto, y ya lo vivo, tengo la situación del País Vasco, y entonces, y a mí me ha abierto mucho el trato con otros, desde ir a Jerusalén en el 73 hasta diversas cosas, ¿no? Entonces yo sí creo que los juristas en general somos conservadores, no somos hombres protagonistas. Y entonces creo que tenemos que ir un poco por ahí, ¿no? Que entre más la palabra víctima, que entre más la palabra eso, y que se estudie bien esa formulación indubio correo y indubio víctima, es decir, y luego es curioso, claro, en la Declaración de las Naciones Unidas del 1985 dice, las víctimas merecen compasión. Yo cuando leí eso dije, nunca he oído en clase de derecho una palabra compasión.
Una persona no le pones pasión. No. ¿Sabes lo que yo creo, Antonio? Últimamente la palabra víctima se está usando de ella en todos los sentidos, porque todo el mundo se siente víctima de algo o de alguien. El PNV. Se siente víctima de un linchamiento periodístico. El PNV se siente víctima del poder del Estado. Esquerra Republicana. O sea, es una palabra que se está abusando de la Pero gestión. me dejas que te dé un beso. Continuamente se habla de víctimas de todo, es claro. Tiempo. Es que ya no. Esta noche tengo cena, mañana por la noche estás libre. Bueno, Pues ahora te damos la palabra. Espera, a ver. quería hacer mención que me parece importante, si la mirasteis, la disposición adicional primera. Porque bueno, se establecen una serie de supuestos en cuanto a la pérdida de las pensiones, tanto de pensión de viudedad como de la pensión de orfandad. Si la vemos. Primera. Pensiones y ayudas. Pensiones y ayudas. Entonces, en estos casos, por lo que se establece aquí es una pérdida de una pensión de viudedad en los casos de que una persona hubiera sido condenada, pues concretamente es por un delito de homicidio, creo que es, y un delito de lesiones. Si la mataste, ¿cómo vas a reconciliar? Y yo estoy leyendo No, lo si rápido. previamente decisión de reconciliación. Es el delito de homicidio, es previamente la reconciliación. Si previamente al fallecimiento hubo reconciliación, lógicamente tiene derecho Vale, a la o sea pensión. que, bueno, que la puñalada no está muy grande, porque si se muere en el acto no hay reconciliación posible. Hay que dejarle unos días con la de UBI. homicidio, o sea, matóla. Claro, es que Matóla. Porque era de... Pero salvo que en su caso media reconciliación entre ellos. Yo digo, bueno, pues imagínate. Claro. ¿Te das cuenta? Tiene que estar unos días compareciente, vamos. Es verdad, eso es posible. Y Antes de luego, morir. Hubo casos. Sí, hombre, claro. Hubo casos. Ana Boto defendió a uno que era una maestra de Langreo, Sí, que lo en vi en la casa prensa, sí. le clavó un cuchillo Sí, al paisano sí. y se murió. Pero el paisano al llegar aquí dijo que había sido un accidente. Cuando lo iban al hospital, cuando estaba llevando al ¿Os hospital. acordáis? Aquella maestra de Langreo. Sí. Lo vi en la prensa. Y la verdad, o sea, a mi modo de ver, que era cliente de aquí del despacho, y estoy convencido que lo mató, vamos, a propósito. Iba con el cuchillo así, metiólo aquí en el corazón. El que le da la chaza y se muere. Sí, él cuando llega al hospital... Él cuando llega al hospital dice, fue un accidente. No, eso no es una recondición. No hay que si fue un accidente, bueno, no hay. Pero si no fue un accidente. ¿Qué coño hace esta mujer por el pasillo con un cuchillo así? Dice que estaba poniendo la mesa y que tropezó. Sí. Cuchillo de cocina así de gordo. Sí, por el pasillo. los vecinos decían que ya se llevaban mal. Sin embargo, quiero decirte que lo mató de una sola cuchillada. Y el tío llega al hospital y dice, no, somos muy amigos y fue un accidente, la quiero mucho, me quiere mucho y tal y cual. ¿Cómo que dice? Que habla de la orientación sexual. Sí, bueno, ahí voy. A ver. Por eso quise hacer mención a ello. El segundo de los apartados habla de la pérdida de la pensión de orfandad. Bueno, pues son los mismos casos, cuando la finalidad del delito es algo. En este caso también habla de la relación de afectividad. Pero perdón, María José, que antes como interrumpió no entendí. ¿Qué pasa con la pensión? Vamos a Que ver. no se la dan. Que no se la dan. No se la dan. Al parricida, vamos. Si hubiera querido ir a reconocimiento a ella, no la pierde. Y en el Jardá lo mismo. Y ahora vamos en el tema de la orfandad. Lo mismo, son los mismos supuestos por delito de homicidio, por delito de lesiones. Lo único que aquí, además de cónyuge, añade el tema de que hubiera habido también una relación análoga de afectividad. Pero vamos, en ese caso, cuando se dé ese supuesto, se pierde la pensión de orfandad de los hijos. Yo, desde luego, me parece una barbaridad, en el sentido de que si lo que se pretende castigar realmente ha sido al delincuente, aquí se está castigando son los hijos, que son los que tienen el reconocimiento del derecho de orfandad. ¿Y por qué Dios mío. hacemos? ¿Pero por qué hacen eso? Pregunto, por eso hago mención a esto, Dios mío. Ya. Dios mío. Porque la va a manejar el padre, esa pensión se la va a dar el padre. Bueno, pero pueden poner O otras de medidas. 18 para arriba, pero bueno, podemos establecer una medida en la que esa pensión se administre. Pero vamos, se la están quitando al que no se la tiene que quitar, que es al hijo. Pero la pensión de viudedad también es con lo que van a comer los hijos. Aparte que la orfandad se cobra por encima de la mayoría de edad. Claro, es que Después se de los cobra por 18 encima años de los puedes 18 cobrar años. orfandad. Es que podemos hablar de no chavales te la de administra tu 16 padre. que estén estudiando y que lo necesiten. A mí me parece una verdadera barbaridad. Se les escapó eso. Bueno, Sí, y no vamos tiene luego mucho sentido. al tercer apartado, donde ya, bueno, aquí ya estamos hablando, como dice Mariate, que hace expresamente una mención a una frase que sí me llamó la atención, que es, dice, con independencia a la orientación sexual.
Entonces, yo también me planteo el interrogante. Bueno, en el tercer supuesto de lo que están hablando es el tema de las ayudas, de las asistencias, en los casos de lo que se llaman las víctimas indirectas, cuando haya sido la mujer, bueno, por un delito violento, un delito de libertad sexual, pues hay una serie de derechos que tienen y asistencias, que en este caso, si hablamos de los unos supuestos anteriores, es decir, homicidio, lesiones, y aquí también añade relación estable durante 2 años, se perdería. Pero hay una frase que dice, con independencia de la orientación sexual. Entonces, me planteo el tema de que se está refiriéndose también en aplicación a las parejas y matrimonios homosexuales, actualmente están reconocidos. Y no sé qué te respecto a este tema, no sé qué te digo. Yo os pregunto, ¿cómo aplicaríamos esta ley en los matrimonios homosexuales? Es inaplicable. Es inaplicable. Inaplicable, es de hombres a mujeres. Entonces, esto es para el supuesto, María José, de que la mujer, que es la única ofendible aquí, me sea un poco leso. No, tampoco. No, sí. Sí, porque se refiere con independencia de su orientación sexual. Se refiere a la orientación sexual de esa mujer ofendida o ofendible. Sí, puede serlo. Es la única posibilidad. Es la única. Para que esa señora sea les. Pero solo en este apartado 3 de esta exposición. Exactamente. Nada. Vale, nada más que eso. Nada más. Oye, y una cosa, pues, ¿tenemos un minuto o no lo tenemos? Sí, cómo no. Una cosa Tenemos 15 minutos en total. Pues mira, una cosa que se planteó aquí... Pero Antonio, tú todavía tienes que hablar 10 minutos, ¿eh? Tú todavía no acabaste, ¿no? Yo quería también el tema de, desde mi punto de vista, va a desaparecer el procedimiento de las medidas provisionales. Bueno, claro, ahora son penales. Ahora son penales. De hecho, ya los jueces de familia estaban diciendo que no te las acordaban porque decían que por problemas de agenda iban a coincidir con el juicio. Las medidas provisionales son penales ahora. Y otro tema, desde luego, yo lo que sí no estoy de acuerdo en ningún concepto es que el juzgado de violencia de género vaya a tramitar los procedimientos de liquidaciones gananciales, vaya a tramitar procedimientos de accidentes de modificación de medidas, cuando realmente en esos supuestos ya no tiene por qué tener relevancia ya el acto del supuesto de violencia de género, lo va a tramitar y desde luego estoy convencida de que va a aceptar la resolución penal que en su momento se haya dictado. Seguro. Las de liquidación de gananciales solo tendrían objeto cuando ellos hayan llevado la propia demanda de separación o divorcio, ¿no? En el caso de las medidas no, aunque no tuvieran la demanda de separación o divorcio, medidas provisionales, aunque lo llevaran por... ¿Y ahora háblame de un incidente de modificación de medidas? No, entonces ahora quería hablar de la duda que tenemos metódica, ya verás. El otro día llegamos a una conclusión porque en Gijón se reunieron los jueces, bueno, el de familia, el de instrucción 4 que va a llevar el tema de violencia de género, bueno, se reunieron todos, bueno, para unificar los criterios, porque como vemos esto tiene unas dudas, todo terrible. Y me parece que en la ponencia que nos dejaste, Marisa y Llaneza llega a una conclusión distinta de la que llega en el Gijón. En el artículo famoso 49 bis, que es el de la inhibición, ¿no? El de la inhibición y tal. En el apartado 1 dice que el juez de lo civil, en el momento que tenga conocimiento que hay un proceso penal en marcha, en cualquier instante en que estén las actuaciones, tiene que pasar el pleito, tiene que inhibirse y pasarlo al juez de lo penal, de violencia sobre la mujer, ¿no? Dice, remitiendo los autos en el estado en que se hallen al juez de violencia sobre la mujer que resulte competente, salvo que se haya iniciado la fase del juicio oral. Esta fase del juicio oral, según Gijón, es el juicio oral penal. En Oviedo es igual, porque yo creí entender en la ponencia que Marisa Llaneza decía que era el... Al revés. Es al revés, ¿no? Que puede ser, sí. Pues que lo sepáis. Un juicio oral nada más que es penal. Pero yo creo que... Y cuando se abre el juicio oral es el auto de apertura del juicio oral. Que Marisa no tiene las cosas todavía muy... Claro, lógicamente. Que no sabe. Pero es que decíamos una cosa aquí. Por eso. El juicio oral no es juicio civil. Claro. Es juicio penal. Pero luego Es que ahora te señalan la fecha del juicio está el día, el juicio civil, es el juicio oral también. Ya, pero no es un juicio oral. El juicio oral, técnicamente hablando, es el juicio oral dentro del proceso penal. Y hay un auto de apertura del juicio oral, es ahí donde nos movemos. Lo que hablábamos aquí el otro día es que también te rompe los esquemas que un juez civil que haya conocido de todo el asunto civil, que haya visto la prueba ya, que esté todo. y solo quede dictar sentencia, se entera que hay un proceso penal y la tiene que dictar el otro.
parece que el límite también tiene que haber... No tiene de mediación y todas esas cosas. Eso pasa en casos de acumulación también. Ahora, en casos de acumulación de Pero autos. todavía va a ser más triste, cuando interpongamos una demanda de divorcio, una demanda de medidas personales, de lo que fuera, que vamos directamente porque entendamos que por los hechos por los que se derivan ese divorcio, esa separación o lo que fuera, derivan de un acto de violencia. Y luego entonces interponemos demanda, juzgado de violencia de género, la examina la juez, dice no, los hechos no son relevantes, no se constituyen que sea de acto de violencia de género, aquí no hay constitutivo de falta que veamos un procedimiento penal y tal, y remite los autos al juzgado que corresponde, en este caso el juzgado de familia. Mientras llegan, examina, traslada, te comunica, va a ser un desastre completo. Y desde luego ella dejó muy claro que no va a admitir cualquier cosa. Pero tú dices presentar una demanda civil directamente. Civil directamente. ¿Qué mejor tratos? Sí, cómo no. Si hay un procedimiento civil en marcha, penal en marcha, ¿no? Pero yo no te estoy hablando de que haya un procedimiento penal en marcha, yo te estoy hablando de que inicie un procedimiento civil. Claro, imagínate lo... ¿Ante el juzgado de lo penal? JVM el juzgado de violencia de la mujer. Sí, pues ante el juzgado penal. Bueno, es penal y civil. Es ambas cosas. Pero no puede si no hay antes una agresión. Pero si hay una agresión, sí. Oye, pero presento la demanda y la presento ahí directamente. No, ¿dónde lo dice? Vamos a ver. Si yo presento... Si hay una agresión, ¿no puedo presentar la demanda ahí? Tiene que haber una agresión y tiene que haber admitida en el juzgado de instrucción. Ya está tramitando. O no agresión. No, tiene que haber... O no agresión. Si no hay un... No, vamos a ver. Si no hay un procedimiento penal en marcha, según el artículo 49 bis, hay otro segundo caso, que es cuando un juez de lo civil está conociendo... Hay 4 casos. Sí, pero cuando un juez de lo civil está conociendo de un asunto civil de la separación y se entera que en esa separación los hechos y tal, puede ser por los pasa, pero tú, entonces tiene que hacer una comparecencia, tiene que haber siempre una denuncia previa en el juzgado de lo penal para que pueda admitir una cosa civil. No puedes directamente meter una cuestión civil porque a ti te parezca que hay un asunto penal. Vamos a ver. Si no, primero mete el penal y luego mete el civil. Si yo pongo una denuncia. Pero tiene que poner una denuncia. Así ponerla. Si de mí... Sí. Entonces sí. Una denuncia. Sin agresión. Es que no tiene por qué haber agresión. Vamos a ver. Perdona, es que te entendí mal. Entendí que tú presentabas una demanda civil a Sepuga porque entendías que Vamos a había ver. agresión. Vamos a ver. Mariate. Si yo entiendo que la causa de mi divorcio o de mi separación es por un maltrato psicológico, quiero decir al artículo 57. ¿o no? Que modifica ¿Lo puedo? ¿O no? Criminal. No Vete al artículo 57 de ahí. ¿O no tengo por qué te dice que lo tienes que probar? No lo tienes que probar. Tiene que haber... tiene que haber un procedimiento penal en marcha, por una denuncia falsa o por lo que quieras. Pero... bueno, hablas del escrito y no de la denuncia. Poder plantear el tema de un procedimiento penal iniciado ya. Por ejemplo, yo ahora tengo una señora que es... no es española, pero reside en España. Y entonces se quiere divorciar de un colombiano que tampoco es nacional español, pero también está residiendo aquí en España. Y ella me cuenta que él, que se quiere divorciar, porque la maltrató psicológicamente y también físicamente. Y yo le pregunté si le había puesto alguna denuncia alguna vez y ella dijo que no, que tenía miedo, que no se atrevió. Y tenía aquí unas cosas y me dijo, estaba con los padres, ¿no? Y dijo, mira, esto pues, fue algo que me hizo hace 15 días. Si yo ahora quiero poner cuando solicito el divorcio, según lo que tú estás diciendo, ¿puedo directamente interponerlo al juzgado de violencia? Pon la denuncia primero. Pon la denuncia. Es que te estaba teniendo eso. Pero lo puedes hacer el mismo día. Es que te estaba teniendo eso. Es que lo puedes, es inmediato el tema. Tiene que haber un procedimiento penal por violencia. Es inmediato, no se ha iniciado. Y la denuncia al JVM. Y la demanda seguimos. Claro, es que... Vamos a ver, no es necesario que se haya iniciado el procedimiento penal. Solamente tienes que acreditar que efectivamente la causa... La denuncia y la demanda a la vez. Exactamente, y lo meto. Bueno, pero mientras no haya denuncia y demanda a la vez. Tú podrás ponerla, pero tienes que esperar a la cola. Primero tiene que haber un procedimiento penal en marcha. Pero el juez lo abre con tu denuncia. Y lo abres con la denuncia, tiene que haber una expediente. Bueno, pasará. Lo va a resolver. No. Pero otra cosa es cuando dice aquí el artículo que si ve que los hechos no tal, de mano ya no la admite. No la admite. Que es diferente. Entonces, si de mano no la admite, claro, lo que no puedes pretender es que no
hay procedimiento penal en marcha todavía. Entonces, claro, te van a rechazar la demanda civil. Lo haces a la vez. Pero si no hay unas previas o una que pero lo puedes provocar a la vez. Denuncia y demanda a la vez. Pero eso ya es una cuestión clara. Al JVM, las dos. No puedes provocar a la vez. Es consecuencia de la otra. Vale. Te la pondrán a la cola. Vale. Aquí dice la providencia, empieza el trámite de la denuncia y aquí, una vez hecha, adquiriza la otra. Pero tiene que irse este tema penal. Bueno, vamos a ir terminando y Antonio creo que quería decir algunas palabras, ¿no? Para terminar, ¿no? O sea, si encuentro otro ejemplar es el mío, os lo mando. Sí, por eso no lo tengo. Hay un libro muy interesante, Cárcel de Mujeres, lo publicamos el año 80, 90. Bueno, y allí yo digo una cosa que sí me parece. Las mujeres mucho más víctimas en la cárcel que los hombres. Eso me parece que nadie lo niega. Vamos, si es una cárcel. Pero lo que digo yo es, y la mujer es más víctima y es más bienhechora de la cárcel. Entonces aquí lo pruebo. Y aquí voy a citar dos nombres. Lo primero, Victoria Kent, y después la alcaldesa de Gijón. Cuando llegó lo de España ya se avanzó muchísimo más que cuando no llevaba hombres. Nada más decir eso. O sea que esta preocupación mía por ver que en caso de duda la mujer es una persona mucho más merecedora de atención que el hombre. Y eso y a mí, para mí es triste lo que ayer apareció en la prensa, que María Durán, la secretaria de la Asociación de Mujeres Juristas de Europa, dice: no hay derecho a que las mujeres nos digan que llevamos la mochila de que debemos atender a las personas. La dignidad de la mujer que se dedica a atender a las personas por su consustancialidad no es una mochila vergonzosa, sino que es lo más noble de la mujer. Por ahí voy yo. Bueno, un aplauso, que lo habéis hecho muy bien. Ahora, como sabéis, vamos a la ficha de autor a la Puerta Nueva y supongo que vendrán algunos más. Antonio me parece que se va a disculpar. Yo quería ir, pero no puedo porque mañana le operan una prima y tengo que danzar. Tenía el viaje para mañana, pero tengo que danzar para hoy. Pero bueno, me debéis una ficha todos y todas. Y luego estas 2 noches que tengo, eso es a cuenta del... Sí, a cuenta de la firma. Sí. Tú tranquila. Esas cenas que tienes tú ahí con tus oponentes dialécticos. Apuntarlo en el cuaderno de baile, como decía. La agenda de baile. Muy bien. Bueno, yo os felicito a todos y a todas, pero y especialmente a quienes me invitan. Y yo creo que hacéis un trabajo muy bueno. Y en Oviedo, lo he dicho y esa es la verdad, es donde yo he estado como profesor universitario, donde guardo un recuerdo más agradable de todo el personal. Y de los docentes y de la mujer que me enviaba el despacho y eso. O sea que además, muchísimas gracias. Y entonces la próxima reunión es el mes que viene. Pues cuando quieras. Cuando quieras tú me llamas y hacemos una reunión. A ti solo. Enhorabuena a todos. Bueno. Ahora buscar las cosas de las cosas. María, comentar eso a... Ay, Mónica. Mira, Bueno, yo no puedo, si ya te veo ya, y yo también, lo que pasa es que nada. Lo que pasa es que, pero no todavía, yo, mira, José, pero todavía no resisto, entonces, no es que no resista, pero es que en el momento que la sentencia con él, no, yo no es que resista, si no no leo, o sea, yo este con él ni leía los, como sabía un poco de qué iba, pues mucho no leo. No, y si no veo pimienta, no veo nada. Pero patatero. Pero porque las son notorio, ¿no? Mejor explicar tu periódico, sí, eso lo titulares, ¿Quieres comer? Sí,